Fondo Canadá y Polea presentan Jalisco ante el cambio climático. Únete a la conversación sobre cambio climático. Soy Sofía Hernández Morales, trabajo en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en el Gobierno del Estado de Jalisco como Directora General de Transversalidad y Gobernanza Territorial. Cuando hablamos de un desarrollo sostenible, el principio de transversalidad se hace particularmente relevante. Y en este caso, cuando hablamos de un desarrollo en el medio ambiente o un avance en la agenda climática, requerimos necesariamente de una visión integrada entre los diferentes sectores. La transversalidad es el mecanismo que nos permite ver desde diferentes ópticas un mismo problema y una misma solución. Así que articulamos condiciones habilitadoras para poder llegar a un determinado punto y también logramos tener diferentes beneficios de una acción considerada como ambiental para que tenga también un impacto social, un beneficio económico, etcétera. Es ver de manera integrada todas estas partes del desarrollo y lograr el mayor bienestar para las y los jaliscienses. Incorporar el principio de la transversalidad en los diferentes mecanismos de planeación, las acciones, los programas de gobierno y también, por supuesto, en el marco legal, en una materia ambiental y en un enfoque también especializado en cambio climático es complejo porque tenemos que tener una visión colectiva de las cosas y hay personas especializadas en la parte social, otras en el territorio, otras en la parte del desarrollo económico. Entonces, la única manera de realizarlo de manera efectiva es hacer una construcción colaborativa y tener un diagnóstico claro, construido de abajo hacia arriba, de cuáles son los problemas, pero también de cuáles son estas fortalezas y áreas de oportunidad para sacar adelante estas soluciones que de manera integrada se nos van ocurriendo. Entonces, podemos avanzar desde lo local, pero cuidando también que haya como una alineación y una armonización entre lo que se hace desde el ámbito local hasta una escala regional y, por supuesto, hacia lo estatal, lo nacional y que todo esté encaminado a las metas globales para el desarrollo sostenible. En este caso, en cambio climático, también tenemos un marco de acuerdos internacionales a los que tenemos que tener una alineación. Sabemos que en materia de cambio climático hay un compromiso internacional que es el llamado Acuerdos de París, en donde hay una claridad de que no debemos llegar a un aumento en la temperatura promedio global de 1.5 grados y esto para evitar que los efectos del cambio climático tengan un mayor impacto a la población, a nuestro territorio, a los sistemas productivos, a la infraestructura. Y en ese sentido, si hacemos desde lo local acciones encaminadas a estos escenarios, pues vamos a avanzar por buen rumbo. Bueno, en materia de acción climática vemos una tendencia muy importante que es más reciente, en donde ya no hablamos solamente de mitigación y empezamos a hablar de adaptación. Y en este sentido, los compromisos internacionales que originalmente estaban más centrados en descarbonizar la economía, en reducir nuestras emisiones, también tenía que haber una par igual en importancia y en esfuerzo, que es cómo nos vamos preparando para los efectos ante el cambio climático que ya estamos padeciendo en la sociedad, en los territorios, la economía, los sistemas productivos. En ese sentido, pues hay un marco de acuerdos internacionales y también hay campañas globales, en algunas de las cuales está Jalisco como región comprometida, por ejemplo, en el Race to Zero para disminuir las emisiones, pero también en el Race to Resilience para estar más adaptados y sobre todo tener capacidades en resiliencia climática a lo que viene después. Hay otras iniciativas como Regions for Nature y acciones en materia de adaptación que se han creado recientemente. A finales del año pasado, en el 2022, ocurrieron tanto la COP27 en materia de cambio climático como la COP15 en materia de biodiversidad y se observó a nivel internacional cómo el cruce o la transversalidad de estas dos agendas es muy relevante integrar en la planeación y sobre todo en la implementación. Trabajando por la conservación de los ecosistemas, vamos a tener más capacidades, por un lado, de la captura del carbono, pero también de que los riesgos climáticos se aminoren al tener mayor capacidad del control de escurrimientos, al tener una mayor recarga de acuíferos, al tener condiciones de regulación del clima, entre otros de los servicios ambientales que proveen los ecosistemas.
Una de las formas que más nos ayudan a garantizar que nuestro marco legal y en este caso también los reglamentos alineados a estas leyes nos lleven al cumplimiento, al avance en esta agenda climática que es tan importante en esta época histórica a nivel global, es tener un mecanismo de transparencia climática y que también esta información que está a disposición de la ciudadanía no nada más tengan este acceso, sino que tengan esta posibilidad de opinar, de retroalimentar, de rediseñar varios de los procesos que desde el sector público, a lo mejor en un primer saque inician, pero en el principio de transparencia vemos también que está muy ligado a esta gran tendencia de los últimos años, que es la gobernanza y en este caso la gobernanza climática. Bueno, entre las tendencias globales que tenemos para la acción climática, desde la planeación, la instrumentación y la legislación en materia de cambio climático, tenemos tanto un mayor balance entre las agendas de mitigación y adaptación, pero elementos muy particulares en cada una de ellas. En mitigación, me gustaría resaltar instrumentos innovadores como el presupuesto de carbono, que en esencia es esta manera de saber cuántas emisiones como región, como organización, como institución podemos generar en un determinado periodo de tiempo, pero logrando que estemos dentro de la ruta o este escenario que no aumente la temperatura más del 1.5 grados centígrados en promedio global. Y este se acompaña de las rutas de descarbonización, que es este plan de qué acciones se requiere implementar para disminuir precisamente esa tendencia de las emisiones. En la parte de adaptación, una de las tendencias globales que encontramos es visibilizar la justicia climática. Y en este sentido, precisamente en la última conferencia de las partes en materia de cambio climático, toda la gestión de las pérdidas y daños fue el tema central a discutir entre las naciones, pero también entre los actores que desde la sociedad civil y las regiones participamos. Y uno de los resultados más importantes en esa conferencia es la gestión de un fondo para las pérdidas y los daños. Esto es reconocer cómo aquellos territorios que a nivel global están padeciendo efectos más graves en el cambio climático puedan tener acceso a apoyo, atención y eventualmente también articular una prevención más coordinada y más efectiva para quienes se ven más vulnerados en este contexto global de la emergencia climática. Hay un tema de la dificultad de hacer un diagnóstico realmente completo y sobre todo tenerlo actualizado periódicamente. Esto le pasa a todas las regiones y organizaciones, tener unas limitaciones presupuestales que nos lleven siempre al ideal o por lo menos a un estándar marcado por ley de qué elementos debe tener este diagnóstico, tanto, por ejemplo, en un inventario de emisiones como en un estudio sobre la vulnerabilidad de las personas o de la economía, de las actividades productivas. Y pues bueno, esa es una parte que el presupuesto público tiene también como reto. Esto ocurre lo mismo también en organizaciones del sector privado. Entonces, en este caso, creo que la mejor oportunidad para ese reto es poder hacer cosas de manera integrada y hacer economías de escala. En Jalisco hay un ejemplo que nos ha caracterizado a nivel internacional, que es el asociacionismo entre los municipios, las llamadas juntas intermunicipales para la gestión del medio ambiente, que ellas han hecho el impulso a sus programas regionales de cambio climático, el desarrollo de programas locales, en este caso municipales de cambio climático, pero su implementación está basada en las economías de escala y con eso se aborda este reto de presupuestos limitados. Otro de los retos a los que enfrenta Jalisco en este proceso de implementación de la política estatal son las capacidades institucionales. Pasa mucho en particular a nivel local. Que las administraciones municipales duran tan solo 3 años y que las personas quienes comúnmente abordan la gestión ambiental y en este caso la agenda climática suelen ser los directores de ecología o de medio ambiente de los municipios, pero al ser poco el tiempo que tienen en su gestión, el tener tanto instrumentos de planeación climática, un reglamento actualizado y una articulación para la implementación de acciones de la agenda climática, pues es muy
retadora. Entonces, la manera de abordar es fortalecer estas capacidades institucionales para la acción climática. Por ejemplo, en el gobierno de Jalisco diseñamos un diplomado para funcionarias y funcionarios públicos que se titula Transversalidad de Cambio Climático. Y en este diplomado se capacita a estas personas que tienen roles en el servicio público desde diferentes sectores, y con eso se garantiza que haya más capacidades institucionales y que haya más transversalidad. Entonces es un doble beneficio. Las personas se capacitan y las personas crean red de contacto entre las instituciones y organizaciones del sector público. Una de las mayores oportunidades que tiene Jalisco y cualquier región del mundo en este proceso de actualización y aplicación de la política estatal es la construcción de alianzas estratégicas. Estamos conscientes que los problemas ambientales no son nada más eso, son la consecuencia de los procesos de la economía, de la sociedad, ¿no? Nuestros hábitos de protección y consumo, nuestros estilos de vida nos llevan al detrimento del territorio, de los recursos naturales. Entonces, la única manera de afrontarlo exitosamente es trabajar de una manera integral. Cuando abordamos la acción climática de esta forma, con la transversalidad, buscamos cuáles son el punto de vista, las propuestas, las necesidades, el diagnóstico de los diferentes sectores, juntamos los elementos y buscamos lograr estas sinergias. Hay algunos ejemplos que puedo compartir en este sentido. Por ejemplo, para el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la acción climática, encontramos una gran oportunidad en reunirnos con otros estados en la República Mexicana y juntos impulsamos la Comunidad Climática Mexicana, que es una iniciativa que se dedica específicamente al intercambio de experiencias y a la formación de capacidades en los gobiernos subnacionales. Y esta comunidad ha tenido un impacto importante, entre ellas conectando con otras organizaciones como es Polea, para fortalecer los elementos que se tienen pendientes a desarrollar en cada una de las regiones, como puede ser en este caso el marco legal y los reglamentos asociados. Otro ejemplo de la construcción de una alianza estratégica que nos lleva a articular de manera más efectiva la política climática estatal es la que se hace con el sector privado. En este caso, en Jalisco, desarrollamos la Alianza Empresarial por el Clima, y eso fue desde la inquietud, la iniciativa y la gestión del mismo sector privado, acercándose con gobierno para conocer ciertos procesos que los llevaran al cumplimiento ambiental como un primer paso, pero también cómo logran ir más allá de un cumplimiento normativo y del marco legal para avanzar de manera más efectiva en este objetivo global que es la descarbonización. Otra de las oportunidades que veo que regiones como Jalisco tienen para llevar a otro nivel la política estatal es visibilizar la capacidad de entrega, porque desde lo local hemos logrado integrar proyectos muy efectivos para avanzar en las acciones de mitigación y de adaptación ante el cambio climático. Estas juntas intermunicipales para la gestión del medio ambiente que tenemos en Jalisco tienen acceso a las comunidades, a el vocacionamiento de cada territorio, y entonces hacen proyectos en una construcción de abajo hacia arriba que tienen pues una oportunidad de éxito mucho más alto que algo que se diseña desde una visión centralizada y luego se busca llevar a otros territorios. Entonces, estos proyectos, por supuesto, tienen el gran reto de conseguir un financiamiento climático, pero teniendo las capacidades de cómo hacer una gestión y una integración adecuada de un proyecto y teniendo caminos para el reconocimiento de un financiamiento climático internacional, de agencias de cooperación y desarrollo, podemos llevar a otro nivel la capacidad de avance en la acción climática en Jalisco. Espera nuestro siguiente episodio y síguenos en redes sociales @poleaac y con el hashtag Fondo Canadá MX. Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales.